discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante Él se postran. Padre, en el infinito y glorioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana, bendito Dios para siempre. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, mi Señor, porque tu palabra tú la has dado para tu pueblo, Señor. Permítenos atesorarla, guardarla y ponerla por obra, Señor. Hemos venido estudiando las marcas saludables de una iglesia bíblica, lo que la hacen madura, lo que la hacen una iglesia diferente, una iglesia según tus propósitos. Tú nos has dejado el referente, el modelo, el ejemplo en la iglesia primitiva, Señor. Oh Dios, que todas estas enseñanzas alumbren nuestro entendimiento. Señor, que toda esta enseñanza la podamos llevar a la práctica. Es la única manera en que la iglesia saldrá avante. Si toma tus palabras, si tus palabras penetran el alma y nuestro corazón, es la única forma, es la única manera, Señor, porque solo tu palabra es viva, solo tu palabra es eficaz, solo tu palabra, Señor, alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestra vida. Quizás quisiésemos escuchar otras cosas, pero por eso predicamos expositivamente, mi Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Te bendecimos, Señor, y te adoramos y te exaltamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en Hechos capítulo 7. Vamos a abrir la palabra del Señor en Hechos capítulo 7, del versículo 17 al versículo 37. Y leo en favor de mis hermanos algunos versículos. Hechos capítulo 7, versículo 17 al 37. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vino como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa.
Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien había rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y le recibió palabras de vida que darnos. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Peter Fetcher fue un jovencito que de poco más de 18 años, casi 20, fue el primer alemán que intentó saltar en 1962 el recién estrenado Muro de Berlín. Llegó acompañado de un amigo, su nombre es Helmut Kubelik, quien rebasó y superó el muro. Pero Peter, quien alzó sus brazos y se encaramó al mismo, no entendió la voz de los soldados soviéticos, quienes le dispararon y cayó muerto. Marchaba tan feliz a su libertad que no escuchó la voz que le llamó. Esta es la historia de un joven alemán que quiso salir buscando la libertad de la Alemania y que quiso saltar el muro de Berlín, pero finalmente cayó muerto porque no atendió la voz de los soldados, no escuchó la voz que le llamó. Esta sería la historia que daría origen a una canción de un intérprete español que también ya falleció. Su nombre es Luis Manuel Ferri Llopis. ¿Saben de quién se trata? Más conocido como Nino Bravo. Y él hizo una canción, los compositores de esta canción la hicieron y le colocaron libre. Y una de las estrofas de esta canción dice: como el sol cuando amanece yo soy libre, como el mar, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar, libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Hace unos buenos años atrás en la Plaza de Bolívar usamos esta canción para predicar a unas multitudes allí en la Plaza de Bolívar, para hablarles de lo que es la libertad en Cristo Jesús. Y esa es mi pregunta en esta mañana. ¿Usted sabe lo que significa ser verdaderamente libre? El Señor dijo a sus discípulos: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Una iglesia es saludable cuando continuamente experimenta la libertad que es en Cristo Jesús. Una iglesia es saludable cuando es libre. Y la pregunta obligada aquí es: ¿libre de qué? ¿De qué debemos ser libres? Todos los días se requiere la libertad que da Dios por medio de su palabra. En el texto de hoy, Esteban nos presenta a Cristo como el gran libertador, como el gran profeta. Y ese es el título del sermón en esta mañana: Cristo, el gran libertador de su pueblo. Cristo, el gran libertador de su pueblo. Esteban nos ha hablado de Abraham, Esteban nos ha hablado de José, ahora nos va a hablar de Moisés. Tres personajes de la antigüedad que son una sombra
de nuestro Señor Jesucristo. Pudiéramos decir que lo que está haciendo Esteban es explicarles quién es Jesús en plastilina. Ya se los explicó en acuarelas, ahora se los va a explicar con témperas. 3 formas como les ha mostrado que Cristo es el mensaje central de las Escrituras. Esteban, lleno de Dios, de su Espíritu, está presentando el mensaje que hace libre a estos religiosos. Esteban está presentándonos un mensaje que como iglesia nos hace libres a nosotros, para que la iglesia sea libre. Y la pregunta, repito, es ¿libre de qué? El primer punto, el primer encabezado a considerar en esta mañana es el rechazo al libertador. El rechazo al libertador en la historia del Antiguo Testamento que está presentando a Moisés. Primer encabezado del sermón, el rechazo al libertador. Versículos 20 al versículo 28. Dice el versículo 20: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. El Señor había dado una promesa a Abraham, que cuando llegara el tiempo señalado en que libraría a su pueblo, los haría libres del yugo de egipcio por medio de Moisés. Por medio de este varón los sacaría con mano poderosa. Recuerden, mis hermanos, que los israelitas vivieron oprimidos por 400 años en Egipto, a las duras tareas, a las duras cargas, al duro trabajo impuesto por los egipcios. Es tanto así que el Señor, cuando llama a Moisés, dice: he oído el clamor de mi pueblo, el lamento, los gritos de dolor que dan cuando son puestos bajo el azote de los egipcios. Es así entonces como Dios levanta a Moisés, y esta palabra Moisés significa salvado o librado de las aguas. Y dice la Escritura que fue guardado por 3 meses, y es así como es llevado al río Nilo en una arquilla que calafateó su mamá Jocabed, y es allí donde la hija del faraón le recoge y lo crió como hijo suyo. El detalle se encuentra que ante la acusación de los líderes religiosos, es decir, los de la sinagoga de los libertos, de Asia, el Sanedrín y todo este grupo de personas, el detalle se encuentra en que el mensaje del Evangelio no contradice la enseñanza de Moisés. El mensaje del Evangelio no contradice la historicidad del Antiguo Testamento. Todo lo contrario, lo corrobora o se complementa a sí mismo. La Biblia nos dice que Moisés fue agradable a Dios. Eso significa que fue un niño bonito. Este es un modismo hebreo donde se muestra que la persona tiene una apariencia agradable. En el libro de Samuel se habla de David o se habla de Absalón, dice que eran bien parecidos. Esta es una expresión similar. Así que es de esta manera como el Señor está elaborando un plan para traer liberación a su pueblo, y escoge a un niño de nombre Moisés. Versículo 21 dice: pero expuesto a la muerte, al igual que los otros bebés, eran llamados a ser echados al Nilo. Pero Dios tenía un propósito con este bebé. Los otros bebés no gozaron de la misma bendición de vivir, sino que fueron arrojados al Nilo. Pero Moisés, si ustedes recuerdan la historia del Éxodo, entonces los niños fueron arrojados al Nilo, pero a Moisés Dios le preserva la vida. Soberanamente,
por la voluntad de Dios, por el designio de Dios, por el plan eterno de redención del Señor, Dios libra y trae propósito a la vida de Moisés. La Biblia nos dice en el versículo 22 de Hechos 7 que Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Esteban describe a Moisés como un hombre sabio, como un hombre preparado en la academia de Egipto. Y es que en Egipto se estudiaba geometría, se estudiaba astronomía, se estudiaba escritura, se hacían o se daba instrucción acerca de la guerra, la arquitectura y la obra civil. En todo esto fue enseñado Moisés. La educación más amplia del mundo antiguo haría de él un hombre calificado. Esteban lo describe como un hombre elocuente, un hombre que era poderoso en palabras y obras. Y recuerdan que cuando el Señor llamó a Moisés, la excusa de Moisés es: no he sido hombre de fácil palabra. Aquí la escritura dice que más bien era como la incompetencia que Moisés veía en sí mismo. Así que Esteban lo describe como un hombre virtuoso, un hombre donde fue instruido. Y prueba de todo ello eran las grandes construcciones, los enormes monumentos que se erigieron en la tierra de Egipto. Tanto es así que dos historiadores, Filón de Alejandría nos muestra en su historia que Moisés era un hombre versado, que era un hombre instruido en estas materias, en estas disciplinas, no solo en geometría aritmética, sino también en música, filosofía, astrología y leyes. Flavio Josefo, el historiador judío, nos dice que Moisés era único en sabiduría, en estatura y que también era hermoso. Características que harían de este hombre alguien competente, alguien notable, alguien muy capaz, candidato al trono para ser el próximo faraón de Egipto. La idea de que Moisés era tartamudo no tiene ninguna base bíblica. Cuando se interpreta el pasaje del Éxodo en donde le dice Dios y sale al encuentro de él en el monte Horeb, allí cuando la zarza está ardiendo, las palabras de Moisés son: ay Señor, nunca he sido de hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Todo esto Esteban lo está poniendo en un relieve para mostrarle a los líderes de Israel que lo que ellos decían no era verdad, que lo que ellos decían acerca de lo que Esteban pudiera pensar de Moisés es equívoco. ¿De qué acusación se está poniendo a Esteban ante el Sanedrín? Si ustedes revisan el capítulo 6, versículos 13 en adelante, dice que pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Nótese bien, y pusieron testigos falsos. Y Esteban les está diciendo: no piensen eso de mí, no está en la afirmación, porque en el discurso que está llevando a cabo está poniendo las cualidades de Moisés, cualidades que le servirían después de ser tratado por 40 años en el desierto. Versículo 23 de Hechos capítulo 7. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Es decir, que cuando Moisés cumplió sus primeros 40 años, hay puesto en el corazón de Moisés un querer. Fíjese bien, mis hermanos, le vino al corazón visitar a sus hermanos. Esta expresión que aparece aquí nos da la idea de que aunque estuvo separado por 40 años, separado de su pueblo,
Dios en su corazón había obrado ir a visitar a sus hermanos. En el Nuevo Testamento se nos dice en la carta a los Filipenses que es Dios quien pone así el querer como el hacer. Moisés sabía quién era en realidad. Aquí visitar es una palabra que tiene que ver con que Dios los va a visitar. En este contexto, visitar es una palabra que nos habla de la acción liberadora de Dios. Es decir, Dios va a traer libertad. El verbo que se usa aquí varias veces nos muestra que esa acción liberadora también tiene que ver con la gracia de Dios. Esa acción liberadora tiene que ver con la misericordia de Dios. Esa acción liberadora también tiene que ver con el amor de Dios. Dios pone en el corazón de Moisés ir a visitar a sus hermanos. Es la manera como Dios inclina a este hombre a sus propósitos. Ahora, ¿sería en este evento primario? No. Dwight Moody dice, hablando de Moisés, que Moisés pasa sus primeros 40 años identificando quién es. Pero ahora va a pasar a otros 40 años para que entienda que no es nadie. El autor de Hebreos en el capítulo 11 nos ayuda a entender también qué es lo que nos quiere dar a entender la Escritura. Por la fe Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es decir, que en el corazón de Moisés hay un elemento clave y es la fe. El ingrediente que se presenta aquí es la fe. Versículo 25 de Hebreos 11 nos dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es decir, que el autor de Hebreos llama a la academia egipcia, llama a todo lo que había, la comodidad, le llama deleites temporales del pecado. Y dice que Moisés por medio de la fe tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, tuvo por mayores riquezas los tesoros de Cristo antes que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en un galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando al invisible. Es aquí donde Moisés está encontrando el propósito de su vida. Es aquí donde Moisés está encontrando la razón de ser de su vida. Su identidad comienza a verse de una manera mucho más palpable y el propósito de vida se está encontrando aquí. Una vez más, el autor de los Hebreos nos habla y nos dice que él prefiere vivir para Cristo antes de gozar de los tesoros de los egipcios, porque tiene una mirada puesta en un galardón. Esteban les está mostrando que evidentemente Moisés es la persona a quien Dios llamó, pero que detrás de Moisés vendría otro mucho mejor que Moisés. Fue Dios quien hizo nacer en el corazón de Moisés el deseo de ir a su pueblo, de ir a servir. Sin embargo, no sería a la manera de Moisés. No sería a la forma de Moisés. Se nos dice en el texto que cuando él cumple la edad y viene a sus hermanos, él es rechazado. Y al ver que uno de sus hermanos era maltratado, lo defendió de las manos del egipcio, vengó al oprimido, lo asesina. Y dice el versículo 25, léalo por favor, pero él, es decir, pero Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Interesante, porque la libertad que Dios nos da no es por nuestra manera de pensar. La libertad que Dios nos da por medio de su palabra es por medio de Él y es por medio de su Hijo Jesucristo.
¿Cuántas veces tú has querido ser libre de muchas cosas por otros métodos? ¿Cuántas veces hemos querido ser libres por los conceptos de otra persona? ¿Cuántas veces hemos querido ser libres por ideas distintas al Evangelio? Cuando en oración pedimos a Dios por la iglesia y la guía de su Espíritu, es para mostrarnos que puede que tú tengas un pensamiento o que seas esclavo de una realidad en tu corazón, que seas esclavo y estés atado a cosas que todavía no se han resuelto en tu vida. Cuán equivocados y cuán error hay cuando tú piensas resolver otras por esas ataduras, en el buen sentido de la palabra, por otros métodos que no son el Evangelio. Moisés pensaba que sus hermanos iban a comprender que Dios les daría libertad por mano suya. Moisés estaba equivocado. Cuando viene el Señor Jesucristo e irrumpe en la historia para consumar la obra redentiva en la cruz del Calvario, la multitud gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero lo más, ¿cómo decirlo? Lo más equívoco para ellos, se les rayó su mente, porque a quien esperaban no venía montado en un corcel, sino entraba triunfante a Jerusalén montado sobre un burro, sobre un asno. Y muchos, después de batir sus ramos y tender mantos para que pasara el Mesías, se preguntaban: no puede ser el Mesías, no, este no es el libertador. Pensamientos equívocos, pensamientos contrarios. Mas ellos no lo habían entendido así. Los líderes religiosos tampoco lo entienden así. Y si usted piensa resolver sus problemas en cuanto a lo que hay en su corazón, en lo que hay en su vida, lo piensa resolver, estás también equivocado. Estás rechazando al libertador que Dios ha enviado. Aquí Moisés es rechazado, el libertador es rechazado. Moisés observa que uno de sus hermanos es maltratado, lo defiende, y pareciera ser que la acción de Moisés entonces lleva a Moisés a que él lo identifique y le diga: hermano, ¿tú eres mi libertador? Pues no. Al otro día, cuando se encontró a sus hermanos otra vez, lo que hicieron fue acusarlo y le dijeron: ¿vas a matarnos como ayer mataste al egipcio? Al día siguiente, dice el versículo 26, se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía a paz, es decir, quería arreglar el conflicto. No peleen, ustedes son hermanos, ¿por qué están haciendo eso? Y ellos le dijeron: ¿quién te ha puesto por juez? ¿Quién te ha puesto por gobernante de nosotros? Varones sois, hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo, mire lo que dice el versículo 27. ¿Qué hizo? Le rechazó. Moisés, lo rechazaron. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y esas palabras entonces calan en la vida de Moisés. Y matar a un egipcio era un problema. Esa es la razón por la cual Moisés huye. Matar a un hebreo no hay problema, pero vaya, mate a un egipcio. El texto en el hebreo, mirando el Éxodo, deja ver la arrogancia con la cual habla este israelita.
le rechazó. Habla, no me interesa, no quiero. Es un rechazo donde dicen, no me traigan esto más. Lo rechazó, le dicen, no te metas en mi vida. Es lo que refiere este texto. La expresión le rechazó habla de arrogancia, soberbia, petulancia, desprecio. Es lo que habla esta expresión, le rechazó. El texto griego, también en la versión griega, dice que lo repudió. Y habla de que lo empujó a Moisés, no te metas. ¿Por qué? Porque el libertador que Dios ha enviado está siendo rechazado. Varias cosas a resaltar en Moisés, el ícono enviado por Dios. Que la liberación de Israel se daría por mano suya. Equivocado Moisés. Que sus hermanos lo aceptarían. No lo aceptarían. Se requiere la intervención de Dios. Veamos nuestro segundo punto en la mañana de hoy. Dios comisiona a ese libertador. La comisión a ese libertador. Recuerde el título del sermón, Cristo el gran libertador. ¿De quién? De su pueblo. Cristo el gran libertador de su pueblo. Hemos visto en primera instancia, ¿qué hemos visto? El rechazo a ese libertador. Ahora en segunda instancia vamos a mirar la comisión a ese libertador. Ese es nuestro segundo punto. La comisión a ese libertador. La comisión a ese libertador. Versículo 29. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Quiénes eran los madianitas? Los madianitas son los descendientes de la última relación que tuvo Abraham con una mujer llamada Cetura. Esta cultura es ahora a la que va a entrar Moisés y se va a adaptar a ella. Es decir, que Moisés pasa de la opulencia y el poder del imperio más poderoso de la tierra a vivir como un extranjero cuya tarea ahora es apacentar ovejas de un rebaño que no era suyo. Esto me hacía pensar en que cuando hemos trabajado en un lugar prominente, en un lugar de prestigio, ahora pasa a una actividad secundaria. Piensen en ustedes en un profesor que dicta en una universidad, dicta cátedra universitaria y ahora es contratado para dictar clase o cuidar niños en un jardín infantil. ¿Cómo les parece? De quizás ser el decano de una facultad, en una universidad, ahora a cuidar niños en un jardín. Bajó, ¿qué dirían ustedes? Bajó de estrato. Es más o menos lo que le pasa a Moisés. De ser un ingeniero civil, un gran arquitecto en Egipto, ahora a cuidar ovejas. Moisés se casa con la hija de Yetro, su nombre es Séfora, tiene 2 hijos, el mayor se llama Gerson, el segundo se llama Eliezer. Sus hijos hablan de la condición de que Moisés vivió, de todo lo que atravesó en tierra de Madián, y ahora como forastero decide vivir, decide es en el contexto humano. Sabemos que Dios está soberanamente actuando en la vida de Moisés. Pero hay algo que la Biblia nos muestra y es que en ese tiempo se sostuvo firmemente anclado en la fe del Dios de sus padres.
Versículo 30, pasaron 40 años. ¿Cuántos lleva Moisés? 40 en Egipto, 40 en Madián. ¿Cuánto va? 80 años. Él escribe un salmo. ¿Cuál es? El Salmo 90. Lo escribe Moshe. Y él dice: tú nos has sido refugio de generación en generación, porque eres Dios. Y ese salmo presenta o hace contraste en lo finitos que somos nosotros y lo eterno que es Dios. Y se le aparece Dios para comisionarlo allí en el monte Horeb. Y se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en llama de fuego de una zarza. Y entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión. ¿Qué era lo que vio? Que la zarza no se consumía, es decir, no se apagaba la llama. Y se acerca para observar, y le vino la voz del Señor: Moisés, Moisés. Este es el comienzo del periodo de lo que Dios va a hacer con su siervo. Son los 40 años de la vida de Moisés que Dios le había preparado, pero que eran necesarios para entender que para librar a un pueblo es necesario primero estar con Dios. Eso lo dijo Martin Lloyd-Jones. Es necesario entender que para librar a un pueblo, para liberar a alguien, se requiere pasar tiempo con Dios. Y eso tiene una aplicación práctica para nosotros. Si queremos ver nuestra vida espiritual fructificando, o las tareas que Dios nos ha encomendado en la iglesia, hermanos, esta es la 14ª vez en todo este discurso de sermones que les he dicho que la oración es lo más importante de la iglesia. Y es lo que menos estamos haciendo. Si queremos ver un ministerio florecer, hay que ponerle oración a esto. Si queremos ver la iglesia florecida, hermanos, oremos a Dios por la iglesia. Eso está en el boletín. Hay que orar, hermanos. Si quiero ver mi vida florecida espiritualmente, debo orar. No es una invitación, no es una opción. Orar es la obligación de todo cristiano. Pasar tiempo con Dios es necesario. Eso está en la historia del Antiguo Testamento. Todos los hombres de Dios pasaron tiempo con Dios. Y nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo, antes de ir a hacer la tarea ministerial, también pasó 40 días en el desierto de Judea orando. Su ministerio mayoritariamente fue orando. Hermanos, tenemos que orar, orar. O-R-A-R, orar. Orar bíblicamente. Amados hermanos, Moisés es comisionado, Moisés es llamado, Dios lo está comisionando. Dios se le presenta, y se le presenta como el Dios vivo y el Dios verdadero. ¿Qué le dice en el versículo 32? Yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Versículo 33, y le dijo: Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Hermanos, tal vez ustedes nos han escuchado en las predicaciones hablar de que Dios es el Dios vivo y el Dios verdadero. ¿Por qué? Primero, ¿cómo está Abraham en este momento? ¿Muerto? ¿O duerme? ¿Quiénes son los muertos y quiénes son los que duermen? Abraham duerme, él no está muerto, él duerme en el polvo de la tierra porque él es un creyente. ¿Quién es Isaac?
¿Está qué? ¿Muerto o duerme? Isaac también duerme. ¿En dónde duerme? En el polvo de la tierra. ¿Dónde está Jacob? ¿Dónde duerme? En el polvo de la tierra. La muerte es para aquellos que nunca experimentarán la vida eterna con Cristo, experimentarán el infierno. Para ellos son la muerte. Por eso cuando fallece alguien de los nuestros que ha creído en Cristo Jesús, cuán esperanza gloriosa tiene. Pero el que muere sin Cristo, él sí muere, porque ya no hay esperanza de salvación y vida eterna. Si ustedes leen Mateo 22:32, ahí le dice lo que estoy diciendo. No se trata de un Dios adorado por muertos, sino es un Dios de vivos. Y en la construcción gramatical de lo que el Señor está señalando acá, le está diciendo a Moisés: Moisés, yo soy el Dios de vivos. Y aunque ellos, entre comillas, están en el polvo de la tierra, me siguen adorando. Miren, hermanos, cuando viene la transfiguración del Señor y están allí Jacobo, Juan y Pedro, ¿qué hacían Moisés y Elías con el Señor? ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Dice la Escritura, estaban hablando. Y la pregunta que me hacía María José, dijo: pero papi, si ya están muertos. Yo le decía: no, duermen. Fue algo real. Eso no fue una historia, no fue una fábula, eso no es ninguna invención, eso es serio y es en verdad. Queridos hermanos, la Escritura entonces nos dice a nosotros que Dios se le presenta como un Dios de vivos. Mateo 22:32. Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Así que debe concluirse que Abraham y Isaac están esperando ¿qué? La resurrección. Este es un texto que habla de la resurrección de los muertos. Desde Éxodo, el lugar donde se manifiesta Dios y está comisionando a este libertador, es un lugar en el desierto. Y otra vez los líderes de Israel, ¿cómo les quedaría? Eso sería como pedrada en ojo tuerto. Porque dentro de 8 días estaremos mirando el asunto de la idolatría. Los líderes de Israel amaban el templo, amaban sus tradiciones, amaban ese terreno, lo aman. Lo adoran. Dijimos hace 8 días que el templo, Israel, Palestina, es el objeto del amor de lo que llamamos la religión judía. Aún estos líderes religiosos. ¿Y qué está haciendo Esteban? Le está diciendo: no mis chinitos, Dios no se manifestó donde ustedes piensan. Sinaí es un lugar que pertenece a Madián, lo que se llamaría la península del Sinaí. Lo que se llama la península del Sinaí, ahí es donde Dios se está manifestando. ¿Qué hay en el corazón de estos líderes religiosos? Una descripción de que lo que hacen las religiones es poner ídolos que enceguecen y no dejan ver al verdadero libertador. Y viene el mensaje del Evangelio, versículo 34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido. Y nos dice la Biblia que el Señor le dice a Moisés: he descendido. Y esa es la clave de la predicación del Evangelio, que Dios ha descendido a este mundo, que Dios vino para librarlos por medio de Moisés.
Dios dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido. Y este es el mensaje del Evangelio. La comisión a este libertador es que por medio de Moisés, Él viene para librar a su pueblo. Tercer y último punto en esta mañana. La presentación del gran libertador y profeta. Versículos 35 al versículo 38. La presentación del gran libertador y profeta. Hemos visto, número 1, el rechazo al libertador. Número 2, la comisión a este libertador. Y ahora, número 3, la presentación del gran libertador y profeta. Versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Esteban entonces tiene el interés de mostrar que Moisés fue el instrumento para libertar a Israel. Quienes antes recuerdan lo que le dijeron cuando sale para Madián, ¿qué le dijo uno de los israelitas? ¿Quién te ha puesto por juez? ¿Quién te puso por gobernante de nosotros? Pues pasados 40 años, Dios sí lo puso ahora como gobernante y lo puso como libertador de su pueblo. Le está devolviendo su pregunta, pero la respuesta se tardó 40 años. Así que, como había ocurrido con José, rechazado por los patriarcas, ahora Moisés se presenta para liberar al pueblo y igualmente es rechazado. Versículo 36. Esteban dice, y Moisés lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto. Recuerden que el libro de los Hechos tiene un destinatario y es un procónsul romano probablemente llamado Teófilo. Y el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos está con ese destinatario, es decir, son gentiles. La pregunta es, ¿quién hizo los prodigios? ¿Moisés o Dios? ¿O los dos? Dios a través de Moisés. Dios a través de Moisés entonces hace muchas señales. ¿En dónde las hizo? En Egipto, en el peregrinaje y a las puertas de la entrada a la tierra de Canaán. En el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Basta con leer todas las obras que Dios hizo por medio de Moisés. La lista es abundante. Esteban refrenda que en evidencia Moisés fue el libertador escogido por Dios para librar a su pueblo. Pero Moisés, en el libro de Deuteronomio, va a dejar un mensaje que a estas personas se les había olvidado. Versículo 37. Pero Moisés dijo, pareciera que ellos no lo entendían. Ellos están diciendo, no, Moisés es para nosotros un ícono. Nosotros decimos lo que Moisés dijo y nadie nos puede cambiar lo que Moisés dijo. Y Esteban, en su exposición del recurso que Dios le ha dado por medio de su palabra, entonces le dijo, pero a ustedes se les olvidó algo de lo que dijo Moisés. Y Moisés dijo, eso está en Deuteronomio 18, 15 al 18. Moisés dijo que Dios mismo, de entre nosotros, dentro de este pueblo, levantaría a un profeta como yo. Que Dios levantaría a un profeta como yo y que a él tenían que oírlo. Esteban
se está enfocando en mostrarles al Señor Jesucristo, el gran libertador y el gran profeta. Cuando ustedes leen esta escritura y miramos al Señor Jesucristo como un profeta, ¿qué es lo que pensamos, mis hermanos? ¿Qué piensan ustedes cuando le dicen, mire, Jesucristo, en Él descansa uno de los oficios del Antiguo Testamento? Él es un profeta. ¿Qué pensamos nosotros? Mis hermanos, cuando vemos a Cristo como profeta, nos está diciendo que su mensaje nos libera. Que el mensaje de Él es quien libera. Y su mensaje es el Evangelio. Que Él como libertador rompe, destruye toda cadena de opresión, toda cadena de dificultad, toda cadena. Todo lo que nos ata, Él lo libera, lo rompe. Y que su mensaje hace libre. Y la pregunta con la cual trazamos este sermón es: ¿libres de qué? ¿De qué es que nos libera el Señor Jesucristo? Y la respuesta podemos darla: nos libra de nosotros mismos. Porque en esencia, todo lo que tenemos en nuestro corazón, todo lo que tenemos en nuestra vida, todo lo que tenemos en nuestro ser, busca, aplaude al peor de los dioses, y es nuestro yo. Y el Señor vino para librarnos de nosotros mismos, de la condición adámica, de la condición devastadora, de la condición terrible y pecaminosa en la cual el hombre cae. Y Dios viene a librarnos de esa condición. Efesios 2:1 nos dice que el apóstol Pablo, hablando a la comunidad de Éfeso, dice que Él les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y muertos en sus pecados. Esteban muestra que el mismo Moisés, quien era aclamado, venerado, reverenciado, adorado por estos líderes religiosos, él dijo: no soy yo, hay alguien mejor, a él óiganlo, él es un mejor profeta. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Y es interesante porque la palabra congregación habla de eclesía, que es el término para referirse a la iglesia, a los que son llamados de afuera. Y dice que la congregación no estuvo en el templo como ellos lo afirmaban. Dice a este Moisés que estuvo en la congregación, pero ¿dónde se reunieron? En el desierto. O sea, ¿cómo así? ¿No era en el templo? No, señor. Moisés estuvo con ellos congregado ¿en dónde? En el desierto. ¿Cuál templo? Y con nuestros padres que recibieron las palabras de vida que darnos. Hermanos, la ley del Señor, los 10 mandamientos son palabras de vida, hermano. Los 10 mandamientos, la ley de Dios es mandamiento de vida. Él da su palabra para que nosotros vivamos. Y dice acá en el versículo 39, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando ellos escucharon esto, su corazón estaba ensoberbecido. Al final de ese capítulo 7, ellos le dicen estas palabras:
dice en el versículo 51, Esteban le dice: ustedes son duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten el Espíritu de Dios, y como vuestros padres, así también vosotros. Miremos las aplicaciones de nuestro sermón en esta mañana. Número 1, hemos visto el rechazo al libertador. Ya en el Nuevo Testamento, esa historia apunta al Mesías. Esa historia apunta a Cristo Jesús, el gran libertador de su pueblo. Pero quisiera que usted en esta mañana pudiera pensar en cómo está rechazando a este libertador. ¿Cómo usted está rechazando a Cristo Jesús? Y lo primero que debo decir, que usted rechaza a Cristo Jesús cuando busca otros métodos para solucionar los problemas de su vida, para solucionar problemas de su pecado, problemas en su hogar, problemas en la iglesia, problemas en la sociedad. Es una grande equivocación resolverlos sin Cristo Jesús. Ahí estamos rechazando a Cristo Jesús. Cuando no vemos la necesidad de un Salvador, el problema no está en saber si soy pecador o no soy pecador. El problema está en no acudir a Cristo Jesús. Al igual que los líderes de Israel, ellos no ven la necesidad de la salvación, no la ven. Y como no ven la necesidad de la salvación, entonces no acuden al Salvador, por eso lo rechazan. Y ese rechazo va a redundar en que abrazan más sus tradiciones, abrazan su religión, sus ídolos, su yo, su ceguera espiritual. Pero usted puede estar en la misma condición. ¿Cuál condición? De rechazar al Salvador. ¿Y cómo lo rechazas? Cuando prefieres otras cosas más que Cristo. Hemos visto que Dios comisionó a este libertador, pero como eso apuntaba a Cristo Jesús, entonces Dios también comisionó a su Hijo. Dios envió a su Hijo, envió a Cristo Jesús para librarnos de nosotros mismos, librarnos del pecado, para librarnos de nuestra dura cerviz, para mudar nuestro corazón, para librarnos de nosotros mismos, para que entendamos el mensaje del Evangelio, para darnos su mensaje liberador, para darnos su mensaje de bendición, para darnos su mensaje de esperanza, para darnos su mensaje victorioso, para darnos su mensaje glorioso, que es el mensaje del Evangelio. Pero hay algo más, y Él vino también para ponerse en nuestro lugar. Él vino a sufrir nuestros dolores. Él vino a llevar nuestras maldades. Él vino a sufrir la muerte que merecíamos. Él vino a pagar la deuda que teníamos con la justicia de Dios. Cristo es el gran libertador, el gran profeta, y vino a hacernos libres. Queridos hermanos, esa es la esencia del mensaje del Evangelio. ¿Lo entendieron los religiosos? No, no lo entendieron. ¿Lo entiende usted? Vamos a orar por ello, para que usted pueda comprender que si el Hijo los libertare, ustedes serán
verdaderamente libres. Hemos escuchado muchas veces ese estribillo del Evangelio de Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sabe por qué usted no es libre? Porque usted no conoce la verdad. La verdad es Cristo Jesús. La palabra griega para verdad es la palabra griega aletheia, y se refiere a la verdad de Dios, y Cristo es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Y dónde se encuentra esa verdad? En todas las páginas de las Sagradas Escrituras. Si tú no lees la Biblia, no estás conociendo la verdad, y esa es una verdad. 14ª vez también que les digo, hermanos, hay que leer la Biblia, pero leerla con el entendimiento del Evangelio. ¿Conoceréis la verdad? Conozca la verdad, conozca a Cristo. ¿En dónde lo conoce? En su palabra. Pero sin leer la Biblia, si usted la lee cada vez que de pronto, ocasionalmente, no, hermano, lea la Biblia, léala. Ahí está la verdad para que usted ¿sea qué? Libre, libre. Pongámonos en pie y oremos al Señor en esta mañana. Oremos a nuestro Dios. Ore por usted, dígale: Señor, voy a sacar el tiempo para leer la palabra de Dios. Voy a sacar tiempo para tener tiempo contigo. Apartar de las horas del día. Yo sé que ustedes no son personas desocupadas. Ustedes tienen mucho que hacer. Ustedes tienen muchas cosas que hacer. Tienen mucho por trabajar. Yo sé que ustedes son personas muy diligentes, muy ocupadas y todo eso. Pero hay que organizar el tiempo para orar. Tiene mucho por qué orar. Por la iglesia, su familia, sus hijos, los que ya tienen nietos. Por mí, llévenme en sus oraciones también. Por los pastores de este mundo. Hay mucho por qué orar, mis hermanos. Por su hogar, por su familia, por lo que va a pasar con este país. Bueno, hay mucho por qué orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Santísimo Dios. Bendito y alabado sea tu santo y glorioso nombre. Padre, queremos darte gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos por cuanto tú eres nuestro Dios soberano. Gracias te damos, Señor mío y Dios mío, porque tú eres bueno, mi Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra tan sencilla, tan propicia para mi vida, Señor. Gracias, Señor, por la vida y la bendición de mis hermanos. Ayúdanos como iglesia, a todos nosotros, a conocer la verdad. Tú eres un Dios de vivos, no de muertos. Estamos vivos, es decir, que hemos pasado de muerte a vida. Mi Señor, ayúdanos a conocer tu verdad. En el plan de lectura estamos ya en el libro de Nehemías, pero no se trata de quién llega primero o quién lee más rápido, no se trata de eso. Se trata de cómo Nehemías nos muestra a Cristo Jesús, o cómo Nehemías apunta a Cristo Jesús. En la historia de Esdras se dedican 3 capítulos a las equivocaciones del pueblo, y Esdras se encarga de registrar que el pecado vino porque los hijos de Dios hicieron yugo o se casaron con mujeres distintas a la fe del pueblo. Dios mío, Señor, qué advertencia, Señor.
para nosotros, cuando permitimos que nuestros hijos emparenten con otras personas que no comparten la fe. Dios mío, ten misericordia, Señor. Cuando, oh Dios, Señor, nuestros hijos asumen relaciones con personas que no conocen de Dios, que no temen. Si nosotros, conociendo tu verdad, tenemos tantos problemas, siendo los cristianos, ¿cuánto más si se van a vivir con personas que no conocen de ti, Señor? Ayúdanos con nuestros hijos, con nuestros niños. Como padres, como abuelos, tenemos la responsabilidad de estudiar la Biblia para enseñarla a ellos, Señor. Ayúdanos, por favor, ayúdanos. Danos sabiduría. Así es, de esta manera es que rechazamos, no haciendo lo que tú nos dices, siendo desobedientes. Padre, tomamos en poco la iglesia, Señor, la congregación, Señor, porque venimos cuando queremos. Cuando el mandato es expreso, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tenemos que recordar esto en nuestros discipulados. Así rechazamos a Cristo, porque Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Si Cristo dio la vida por la iglesia, ¿por qué nosotros pensamos otra cosa diferente? Estamos rechazando lo que Cristo nos manda, y rechazar sus palabras es rechazarlo a Él, y rechazar a Él es rechazar al que envió al Padre. Ayúdanos, Señor. Oh mi Señor, tantas cosas por las cuales debemos pedirte perdón en esta mañana. Perdónanos y permítenos hoy mirarte a ti. Permítenos mirar esas palabras del Salmo 34, que los que te miran a ti son alumbrados. Pero ¿dónde te vamos a mirar si no es en tu palabra? Es en tu palabra donde te miramos, Dios mío. Ayúdanos a discipularnos, Dios, a estar conectados, a organizar nuestro tiempo, a hacer las cosas como tú dices que las hagamos, Señor. En el obedecerte a ti hay bendición, Señor, así no nos parezca, pero hay bendición. Ayúdanos como iglesia, Señor amado. Ayúdanos, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tu mensaje, el mensaje del Evangelio, es un mensaje liberador. Es un mensaje que cambia porque es poderoso. Gracias te damos, Señor. Fieles discípulos de Cristo, que al reino